24 minutos del día 19 de enero del presente año, damos inicio a la 15ª sesión de la Comisión Edilicia de Educación. En este momento le solicito a la secretaria de esta comisión proceda a tomar lista de asistencia a efecto de verificar la existencia del quórum legal para sesionar. Por instrucciones del presidente, procedo a tomar lista de asistencia. Presidente Julio Osvaldo García Santana. Presente. Secretaria de la Voz, Alejandra Rosura López. Vocal, Mario Arturo Martínez Sevilla. Vocal, Angelina Cara Robles. Vocal, José de Jesús Ramírez Contreras. Presente. Vocal, Mirna Citlali Amaya de Luna. Presente. Vocal, Regina Martínez González. Presente. Doy cuenta que se encuentran 6 integrantes presentes de esta comisión. Gracias, secretaria, por lo que claro que existe el quórum legal para sesionar, por lo que los acuerdos aquí tomados tendrán validez. Para el desahogo del segundo punto del orden del día, le solicito a la secretaria dar lectura al orden del día propuesto. Con su permiso, presidente, de lectura al orden del día propuesto. Punto número 1, lista de asistencia y verificación de declaración de turno legal para sesionar. Punto número 2, lectura, análisis y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 3, lectura, análisis y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Punto número 4, presentación de los resultados de la encuesta municipal de planteles educativos 2025. Punto número 5, asuntos generales. Y punto número 6, clausura de la sesión. Es cuarto, presidente. Gracias, secretaria. Solicito someta a votación económica si se aprueba el orden del día. Por instrucciones del presidente, someto a votación económica si se aprueba el orden del día. Las y los integrantes que estén por la afirmativa síganse a manifestar. Mayoría por la afirmativa, presidente. Se declara aprobado el orden del día. Para el desahogo del tercer punto del orden del día, que corresponde a la lectura, análisis y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior con fecha 13 de noviembre de 2025, se solicita la dispensa de lectura en virtud de que la misma ha sido circulada con anticipación para su debido estudio y análisis. Por instrucciones del presidente, someto a votación económica si se aprueba la dispensa de la lectura. Las y los integrantes que estén por la afirmativa síganse a manifestar. Mayoría por la afirmativa, presidente. Se aprueba la dispensa de la lectura. Le solicito a la secretaria de consulta en votación económica la aprobación del contenido de la misma. Por instrucciones del presidente, someto en votación económica si se aprueba el contenido del acta. Las y los integrantes que estén por la afirmativa síganse a manifestar. Mayoría por la afirmativa, presidente. Se aprueba el contenido del acta. Para el desahogo del cuarto punto del orden del día correspondiente a la presentación de los resultados obtenidos en la encuesta municipal de planteles educativos 2025, que realmente fue compartida por medios electrónicos, pues pregunto, bueno, primeramente, ¿les parece si hacemos la intención de la proyección, pero el HDMI, sí, puede. Solicito unos minutos para...
¿Nos podrían ayudar a conectar el HDMI? Ya conseguimos un puerto. A ver, creo que ya. ¿Listo? Listo, la llamada. Bien. Pues, como saben, desde algunos meses del año pasado estuvimos formulando este proyecto con el cual buscábamos pues, conocer de primera mano la situación en la que se encuentran los planteles educativos del municipio. Ya anteriormente pues, debatimos y discutimos todo el tema del procedimiento y cómo se ejecutó. Y pues bueno, aquí tenemos ya los resultados de este trabajo que hicimos pues, en conjunto, ¿no? Aquí viene desglosado el objetivo, los fundamentos, la metodología, resultados, conclusiones y anexos. El objetivo pues, fue considerar que la educación de calidad requiere condiciones adecuadas de infraestructura, equipamiento y seguridad. En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, los planteles educativos enfrentan diversos desafíos relacionados con el estado físico de las aulas, la disponibilidad de insumos, la conectividad, la seguridad pública y el entorno comunitario. Sin embargo, la información actualizada y sistematizada sobre estas condiciones es limitada. Ante ello es que se vuelve necesario haber contado con un diagnóstico como este que nos permita conocer la situación real de los planteles con la finalidad de lo mismo y para poder así conocer las condiciones con las que se relacionan con su entorno. Fue por eso que se propone justamente pues, esta encuesta que se realizó. Los fundamentos legales, pues aquí presentamos lo que deriva del reglamento de gobierno constitucional relacionado a la competencia de la Comisión de Educación. Siguiente. La metodología, pues bueno, como saben, la metodología que se presentó pues fue elaborar una encuesta única de manera física, presencial en cada uno de los planteles, poder nutrir un formulario único que nos permitiera hacer este vacío de información. Siguiente. Ahí tenemos la aprobación muestra, procedimiento de aplicación, los análisis de los datos, ¿no? Según los datos del Instituto de Información y Estadística del Gobierno de Jalisco, hay un total de 376 planteles educativos. Recordemos que un plantel educativo puede
tipo de levantamiento in situ en el lugar de los planteles, ¿no? Los resultados de la encuesta se clasificaron en las siguientes categorías: información general de los encuestados, de las condiciones de riesgo del plantel, la información de las condiciones básicas de las aulas, información de las condiciones básicas del plantel, de los servicios básicos, de la conectividad, de los insumos, de las condiciones periféricas. Una vez finalizado, desglosado y procesado los datos, se procedió a agregar los mismos, incluyendo en algunos casos ponderaciones particulares descritas en las gráficas correspondientes. Del universo de datos, pues se filtran los mismos con la finalidad de obtener los necesarios para la realización de este reporte. Siguiente. Bueno, aquí tenemos la primera. Entonces podemos darle el zoom a la luz. ¿Sí alcanzan a ver? Bueno, yo sí alcanzo. Tenemos el cargo de la encuesta, de la persona encuestada. En su mayoría, si nos damos cuenta, pues quien atendió fue un personal directivo. ¿Qué quiere decir un director, un subdirector o algún coordinador académico, alguna de las personas que tienen los primeros niveles de organigrama en un plantel? El 3.4% que atendió fue personal de mantenimiento, el 10% docente, el 8% administrativo y el 1.1% de mantenimiento, que es un valor. En cuanto a la información de los riesgos, aquí es algo, tenemos el primer dato relevante. Ante la pregunta que si existe alguna condición de riesgo en el plantel, el 80.7% de las encuestas fueron que sí, mientras el 19.3% no. ¿Qué quiere decir? Que el 80% de los planteles educativos en el municipio de San Pedro Tlaquepaque cuenta con alguna condición de riesgo. ¿A qué rubro pertenece el riesgo detectado? Bueno, pues nos damos cuenta que el 9.9% corresponde a infraestructura, el 32.4% a mantenimiento menor, el 33.8% a mantenimiento mayor, el 4.2% a inseguridad y el 19.7% a arbolado. Tenemos un gran número. Después del mantenimiento menor y mayor, pues el arbolado es la principal condición de riesgo, ¿no? A infraestructura se refiere con la falta de canceles, ventanas, puertas, escaleras y rampas de acceso. Información de las condiciones básicas de las aulas. Ahí preguntamos sobre los faltantes. Tenemos que en el 48.9% de los planteles hacen falta pues sillas para los alumnos, mientras en el 51.1% no. Tenemos mayoría en este caso, sin embargo es un porcentaje en el que hacen falta sillas. Al preguntar si parte de los requerimientos de un aula es las mesas, pues tenemos que el 42.0% requieren una mesa para los alumnos. Cantidad faltante, tenemos un estimado de 2.390 mesas en los planteles educativos. Al preguntar si hacen falta pizarrones, tenemos que el 44.3% de los planteles necesitan pizarrones, mientras el 55.7% no. Esas son las condiciones en las que están las aulas. Siguiente. Sobre lugares de almacenamiento, tenemos que el 48.9% se requiere, mientras el 51.1% no requiere. A eso nos referimos con unlockers, anaqueles, repisas o demás mobiliarios donde tanto el personal los alumnos puedan poner o tener ahí bajo resguardo sus pertenencias o su material de trabajo. Siguiente. Sobre las faltantes de ventiladores, tenemos que el 72.5% de los planteles de San Pedro Tlaquepaque requieren ventiladores, mientras que el 37.5% dicen que están bien en cuanto a esos insumos. Eso es
Las condiciones de las canchas y áreas de juego, tenemos que el 55.7% también están en condiciones regulares, el 15.9% en malas condiciones y tan solo el 28.4% en buenas condiciones. Ahí entra como una parte del mantenimiento menor que requieren los planteles educativos. Los baños del plantel, tenemos que el 58% se encuentran en condiciones regulares, tan solo el 29.5% en buenas y el 12.5% en malas condiciones. Faltante de bancas en las áreas comunes del plantel, donde los alumnos puedan recrearse, puedan convivir. Al 45.5% de los planteles requieren bancas, mientras el 54.5%. Mesas en áreas comunes del plantel, tenemos que el 47.7% requieren y el 52.7% no requieren, no hay faltantes. Barandales en pasillos de edificios o áreas generales, aquí resaltar que tan solo el 28.4% sí lo requieren, mientras el 71.6% no, es un buen indicativo, ¿no?, de que hay condiciones seguras, por lo menos en los pasillos y en las áreas generales de las escuelas del municipio. Canceles o rejas para delimitar zonas del plantel, esto es muy importante porque en muchas de las escuelas una de las problemáticas que es la inseguridad, pues también abona el que en zonas colindantes con otros predios o con incluso la propia calle no hay algo que delimite, no hay una barra porque quizás pues, se dañó, falta enrejarla, faltan canceles y tenemos que el 37.5% requiere constantemente un cancel, una reja para delimitar las zonas del plantel, mientras el 62.5% no. Sin embargo, creo que ese 37.5% sigue siendo un dato relevante porque pues, son 37.5% de los planteles que están expuestos a una condición de seguridad. Y no solamente los planteles, sino los alumnos en su día a día. Sobre el faltante de canchas o lugares de esparcimiento en los planteles, el 37.5% requiere canchas o lugares de esparcimiento, mientras el 62.5% no. Tenemos algunas escuelas que tienen pues una buena cantidad de espacio en el plantel, pero sí tenemos otras donde más reducidos los espacios. Aquí viene algo muy importante sobre los techados en las áreas comunes del plantel. El 62.5% de los planteles requieren un techado. Quiere decir un área donde los alumnos puedan hacer alguna actividad deportiva, cívica o de convivencia y que no estén expuestos a los rayos del sol, a la lluvia. Y esto es muy relevante para dignificar justamente los espacios en los que los alumnos y maestros conviven. Y por otro lado tenemos que el 37.5% no requieren algún techado, ¿no? Y toda esta información, recordemos que lo que buscamos es de aquí para construir alguna política pública. Y aquí hemos dado pues, datos relevantes, ¿no?, como el tema de la poda de árboles, ahora este tema de los techados. Escaleras o rampas de acceso para los edificios, los resultados son que el 18.2% sí lo requieren, mientras el 81.8% no. Eso podría presumir que los planteles educativos pues, cuentan con lo mínimo para poder tener accesibilidad para los estudiantes y maestros. Piezas de baño del plantel. En esta pregunta nosotros nos enfocamos a lo que vienen siendo tazas, monitorios, el 32 lavabos, el 32.6% sí requieren material para los baños. Nos encontramos algunas tazas de baño despegadas, rotas, y así son las condiciones con las cuales los alumnos conviven, ¿no? Al interior del plantel hay árboles que requieran poda. Este dato está interesante. El 80.7% de los planteles dicen que sí hay árboles que requieran poda y que nadie los ha tenido, mientras el 19.3% dice que no. Aquí tenemos pues un dato vinculante, ¿no? En las primeras
igual se les cobra por el servicio de poda. Sin embargo, hay algunos planteles que no cuentan con la capacidad financiera suficiente para solventar estos gastos porque los árboles son muy frondosos o diversas consideraciones. Aquí podríamos pues, ir diseñando alguna idea para aterrizar algunos incentivos fiscales para estos planteles educativos de educación pública que no reciben más que el apoyo que en cierta medida los padres de familia ponen sobre la mesa y no de manera igualitaria, ¿no? Sobre el apartado de conectividad en el plantel, el 94.3% sí tiene conexión a internet, mientras el 5.7% no. Aquí pues el resultado de dos políticas públicas interesantes, que es por parte del gobierno federal CFE Internet, mientras que parte del gobierno del estado, la red Jalisco, que pues está buscando dar cobertura a los planteles educativos y a los espacios públicos. Sin embargo, aquí se deriva otra situación, la calidad de la conexión. El 27.3% dice que la calidad es mala, tan solo el 26.1% es buena, y en su mayoría el 46% dice que la calidad de la conexión es regular o insuficiente. Al preguntar si los alumnos tienen conexión a internet, el 59.1% dice que sí tienen conexión a internet, mientras el 40.9% dice que no. Los docentes tienen conexión a internet, el 81.9% dice que sí, mientras el 18.2% dicen que no. ¿Cuál es la diferencia o el factor que genera este cambio entre la pasada pregunta y esta? Pues que muchos planteles educativos no permiten a los alumnos tener conexión a internet como una medida reglamentaria, ¿no? Es por eso que hay un sesgo. Al preguntar qué detectan que haga falta para tener una buena conectividad en internet, pues el 50.8% dice que infraestructura, y ahí entra repetidores, routers, internet, instalaciones. El 6.8% mantenimiento, solamente llegan y salen del módem y no regresan, mientras que el 42.4% dice que la calidad del servicio, si hay internet, pero es malo. Y ahí tenemos el desglose, ¿no? Infraestructura, mantenimiento, a lo que se requiere cada uno. Siguiente. Información de los insumos, que si preguntamos si hace falta insumos que afecten la operatividad del plantel, el 41.4% menciona que sí, mientras el 58.6% que no. Siguiente. Al mencionar cuáles son los insumos que requieren, nos damos cuenta que el 42.4% de planteles requieren equipo de cómputo, el 12.1% material educativo, el 3% internet y el 42.4% insumos varios. Ya vienen desglosado lo que son los insumos varios, ¿no? Material de limpieza, papelería, herramientas, artículos de oficina. Siguiente. Al preguntar si requieren insumos para que los alumnos puedan tomar clases, el 67% dice que no, el 32% dice que sí. Ese porcentaje grande también se suma pues al trabajo que realizan los maestros para con poco hacen mucho. Al preguntarles si cuáles son los requerimientos o lo que podría impedir que se diera una clase, pues nos damos cuenta que el 34.4% son materiales didácticos, el 20% equipo de cómputo otra vez. Hay planteles, 6.3% faltan docentes, 3.1% materiales, el
Falta facheo o reparación de calles alrededor de planteles, 59.1% dice que sí, mientras el 40.9% dice que no. Siguiente. Faltan luminarias alrededor, ojo, otro dato relevante. El 67.0% de los planteles dice que sí requieren luminarias en el alrededor, mientras el 33.0% dice que no. Todo esto nos lleva a servicios públicos municipales. Al preguntar si falta presencia policial en la zona de los planteles, el 88.6% de los planteles dice que sí, mientras que el 11.4% menciona que sí hay presencia policial. Aquí viene otra idea que puede ser fortalecer el escuadrón de la patrulla escolar. ¿En qué horario se solicitaría la presencia policial? El 51.3% dice que en entrada y salida y el 32.1% los rondines, que es lo que más solicitan los planteles educativos. Siguiente. Y bueno, conclusiones. El diagnóstico permite identificar una serie de patrones y problemáticas recurrentes en los planteles educativos de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. En primer lugar, se observa que una proporción significativa de aulas presenta necesidad de mantenimiento o renovación, lo cual impacta tanto en las actividades docentes como en la experiencia educativa del estudiantado. Imagínense su yo de la primaria, recordar que estudiaron en un plantel educativo con malas condiciones, pues es algo que va a marcar justamente la experiencia educativa. Por eso es importante que hagamos votos para poder intervenir de cierta manera algunos planteles educativos, sumado a la labor que realiza el gobierno federal y el gobierno del estado. Anterior. De igual manera, la infraestructura general de los planteles muestra variaciones importantes, evidenciando desde instalaciones relativamente adecuadas hasta espacios con deficiencias estructurales que requieren atención inmediata. En cuanto a la conectividad al equipamiento tecnológico, los resultados indican una disponibilidad limitada, lo que restringe las oportunidades de integración de herramientas digitales en los procesos pedagógicos. Asimismo, se identificó un número considerable de insumos faltantes, particularmente aquellos relacionados con el funcionamiento cotidiano del plantel y de las medidas de seguridad e higiene. Respecto al entorno periférico, diversas escuelas reportan condiciones que afectan la seguridad y la convivencia, incluyendo la presencia de factores de riesgo y la insuficiencia de vigilancia pública. Estas situaciones no solo inciden en la operación diaria de los planteles, sino también en la percepción de seguridad por parte de la comunidad escolar. En síntesis, las conclusiones del diagnóstico revelan la necesidad de implementar acciones estratégicas orientadas al fortalecimiento de la infraestructura escolar, la mejora de la conectividad, la provisión adecuada de insumos y la atención de problemáticas relacionadas con el contexto social inmediato. A partir de los resultados obtenidos y del análisis realizado, se proponen las siguientes recomendaciones con el fin de contribuir al mejoramiento de las condiciones educativas en el municipio. Infraestructura y aulas. Priorizar intervenciones de mantenimiento correctivo y preventivo en los planteles que presentan deterioro significativo. Implementar programas de rehabilitación de aulas que garanticen condiciones óptimas de iluminación, ventilación y seguridad estructural. Conectividad y equipamiento tecnológico. Ampliar la cobertura de conectividad de los planteles mediante la instalación de infraestructura de red adecuada. Dotar de equipos tecnológicos básicos a las escuelas con menor disponibilidad, considerando criterios de equidad y pertinencia pedagógica. Insumos y recursos materiales. Establecer mecanismos sistemáticos para la provisión y reposición de insumos esenciales, con especial énfasis en aquellos necesarios para la operación cotidiana y la seguridad escolar. Promover una gestión eficiente de recursos entre autoridades educativas, planteles y comunidad. Entorno periférico y seguridad pública. Fortalecer la coordinación con las autoridades municipales
implementar acciones comunitarias orientadas a reducir factores de riesgo en el entorno escolar. Una luminaria apagada o un árbol frondoso es una condición de riesgo. Planeación y seguimiento. Utilizar los hallazgos de este diagnóstico como base para la formulación de planes de mejora escolar. Realizar evaluaciones periódicas que permitan monitorear avances y ajustar las estrategias implementadas. Y bueno, tenemos aquí aparte de los anexos que ahí pues entran el cronograma que realizamos, todos los documentos que estuvimos compartiendo con ustedes en este proceso de elaboración. Y pues bueno, con esto concluimos la presentación de este trabajo. Quiero agradecer a los compañeros regidores y a su equipo que se sumaron a este trabajo y también a quienes no lo hicieron de la manera adecuada. Sin embargo, pues bueno, como presidente de esta comisión y como un trabajo no encaminado o no realizado por mí, sino por esta comisión, pues asumí la responsabilidad de cubrir todos estos faltantes de trabajo para poder tener un documento sólido que nos permita pues saber dónde estamos parados, saber qué piensa la comunidad educativa del municipio y saber qué hace para partir de ahí poder cada uno desde diferentes trincheras pues, construir soluciones, que esa es la finalidad con la que queremos pues conducir y transitar los trabajos en esta comisión. Por mi parte sería todo, nos abro el diálogo, no sé si alguien quiere comentar algo al respecto. ¿No? Bueno. Adelante, regidor. Buenos días, regidoras, regidores, a todos los integrantes de esta comisión edilicia, a todo el personal que hoy nos acompaña y de toda la ciudadanía que pertenece que nos ve. Como podemos notar en los resultados que arrojó esta encuesta que tuvimos a bien realizar todas y todos los regidores de esta comisión, yo creo que saltan muchos temas a la vista que no podemos dejar pasar. No podemos solamente pensar que son números fríos, que son estadísticas y que no tenemos ninguna responsabilidad en ello. Podemos ver que estamos quedando a deber muchísimo como municipio a nuestras infancias y a nuestras adolescencias en la calidad de su educación. También entender que no se sienten seguros por la falta de la presencia policial, que las calles de los alrededores no son dignas o no están en condiciones para ellos llegar a su plantel, la falta de alumbrado como un factor de riesgo, y eso nos corresponde plena y totalmente a nosotros como municipio, sin siquiera involucrar a la Secretaría de Educación del Estado o el tema federal. Esto no solamente pone en riesgo a las infancias, sino también a todas las familias y a todas aquellas personas que van y acompañan a los niños. Porque también entender, antes cuando éramos pequeños podíamos irnos solos a la escuela y ahora eso ya es impensable por la calidad de seguridad que tenemos en todo el país. También la poda de árboles se vuelve un tema tan simple de resolver, pero tan complicado para todas las escuelas. Habiendo un área que puede apoyar, que puede intervenir en este espacio, pues simplemente todo se convierte en echarse la bolita que no les corresponde, que sí les corresponde, y termina siendo un tema burocrático pues, que sigue pasando y sigue creciendo. También entendemos que pues Tlaquepaque cuenta con muy pocas áreas verdes, los árboles que hay se tienen que cuidar, pero pues el cuidarlos es también darles el mantenimiento. También hay algunos en las calles que no han sido intervenidos por parques y jardines, ni pensar los que están dentro de las mismas escuelas. Creo que nos corresponde mucho entender que sobre estos datos que ya debemos dejar de lado a qué nivel le corresponde, tenemos que intervenir porque algo que quedaron muy claro: las y los que están en riesgo son las infancias y las adolescencias tlaquepaquenses. Son las que representamos y son por las que debemos de ver. Tenemos que buscar las maneras y los mecanismos que verdaderamente si se cumpla lo que se tiene que hacer, los mínimos básicos y los mínimos indispensables
las perlas de la Virgen, diría la regidora, o sea, están pidiendo condiciones mínimas para tener una calidad de educación. Y pues queremos intervenir de una forma en la que no exista la burocracia, en la que haya soluciones más que burocracia. Y también decimos, después de aventarnos una chamba que no nos correspondía, pero que lo hicimos con mucho amor y con mucho compromiso por nuestras infancias, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? O sea, además de hacer llegar este gran análisis a la Secretaría de Educación, tanto a la del municipio como a la del Estado y a nivel federal, ¿qué vamos a hacer? Luego que únicamente le vamos a exhortar y le vamos a decir, bueno, aquí está la chamba que debieron de haber hecho ustedes, ya, así que van a hacer con eso. Creo que debemos de dar un gran seguimiento, un gran análisis y entender que tenemos más forma de poder intervenir. Y a mí en lo particular me gustaría hacer mención de unas cuantas escuelas que fuimos a visitar que llama mucho la atención el por qué no existe una solución o simplemente se les deja en visto, digámoslo así. En la Escuela Primaria Federal Niño Alfarero de la colonia Lomas de Tlaquepaque se le reportó tanto a Parques y Jardines y a la Secretaría de Educación el tema de la poda de árboles y les dijeron que no era tema de ellos. En la Escuela Secundaria 91 Mixta de la colonia Lomas de San Miguel, igualmente, ya no saben con quién acudir porque les dijeron que pues ese no es tema de Parques y Jardines y que tampoco es un tema de la Secretaría de Educación. En la Escuela Primaria Salvador Orozco, en la primaria Lázaro Cárdenas del Río y en la primaria Cipriano Campos, antes de salir de vacaciones ellos nos comentaban que tienen una plaga de alacranes, que han solicitado en ocasiones apoyo a la Secretaría de Educación con el tema de fumigaciones, que cada vez aparecen más alacranes, y no han recibido respuesta. Hasta la fecha antes de salir de vacaciones, desconozco si en este lapso de entrada ya lo tuvieron o durante las vacaciones. ¿A qué voy con esto? O sea, son temas que se pueden evitar, que si hubiese un mantenimiento menor, como tal lo mencionan, no vamos a brincar del amarillo al rojo. Creo que es importante entender eso. Y yo quisiera cerrar mi intervención diciéndoles que una buena calidad de educación no solamente influye unas cuantas mochilas y unos cuantos útiles, sino que es todo el universo que define una buena escuela, unos buenos docentes, y nosotros como municipio de verdad estamos debiendo muchísimo. Gracias, regidora. Adelante, compañera. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, decirles que arranca el año y arranca el año por esta gran oportunidad de poder construir, de poder trabajar, de poder sumar. Ya que hay un dato muy interesante en una de la encuesta, en donde dice a qué grupo pertenece el riesgo detectado. Dice mantenimiento menor, mantenimiento mayor, inseguridad, infraestructura y arbolado. Y si se fijan, en la suma de lo que representa el 32% de mantenimiento menor, de arbolado que representa un 20%, de inseguridad que representa un 4.2% y de infraestructura que representa un 9.9%, sin meternos al mantenimiento mayor, haciendo pequeñas cosas, porque el mantenimiento menor son pequeñas cosas, ya generamos un resultado de más del 60%. Entonces, yo creo que es momento de que el gobierno municipal asuma la responsabilidad de lo que sí le toca, coadyuvar desde luego con el gobierno del Estado, con la Federación, para gestionar, para lograr infraestructura mayor y poder abatir el otro 32%. Pero si el municipio hace lo que sí le toca, tendría resuelto el 65%. ¿Qué sigue? Yo creo que lo que sigue ahora es que demos unos de precisión. Si por ejemplo estamos notando que no hay un mantenimiento del arbolado en las áreas de los jardines de los niños y que representa un riesgo de una picadura de alacrán, de fauna nociva, pues que el municipio contrate un área operativa únicamente que se destine a escuelas, o bien si el área operativa lo permite de parques y jardines, pues que se destine exclusivamente un área de 10, 15
elementos para que estén atendiendo únicamente a las escuelas. En el área del alumbrado público dice también que en las periferias de alrededor de las escuelas no hay iluminación. Es un gran riesgo. Es un gran riesgo de inseguridad. Entonces, como mamá lo digo, son cosas sencillas que al municipio no le cuestan tanto. Reparar las luminarias. Entonces, si tenemos más información, pues incluso desde energía podemos hacer pues un llamado a que nos acompañe el director de alumbrado público con tiros de precisión y que podamos decirle en dónde es que de manera específica hay que encender las luminarias. La policía escolar, pues esa siempre ha existido, pero si tienen cotas de precisión, pues hay que decirles a qué escuelas y en qué horarios puedan estar de manera permanente para que pues, la percepción mejore y que con ello pues demos tiros de precisión. No es mi afán, como siempre lo ha sido, es el de sumar. Creo firmemente que la educación es la herramienta vital que nos genera la oportunidad de ir mitigando las desigualdades. Entonces, todo lo relacionado con la educación pues cuenta siempre conmigo. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. ¿Alguien más? Adelante, regidora. Nadie después. Con su permiso, presidente, compañera regidora, buenos días. Yo nada más para informar que en cuestión de seguridad ya están haciendo las reuniones necesarias. Ya nos reunimos con un supervisor y 10 jefes con un jefe de sector y fueron 10 supervisores para abordar 100 escuelas, para abordar el tema de novedad, prevención del delito y de violencia hacia la mujer. Se está trabajando también con un número de teléfono para que lo puedan tener los directores, los supervisores y el jefe de sector para si llega a haber alguna condición de inseguridad de manera inmediata poderlo trabajar. Es lo que les puedo informar hasta este momento, que se va a seguir trabajando en diferentes niveles educativos, en primarias, preescolares y secundarias, que es donde tenemos la mayor cantidad de alumnos. Ya se arrancó con ese programa para empezar a vivir lo que ustedes están comentando, la condición de inseguridad, y pues vamos a estar poniendo manos a la obra y comentarles también que las escuelas pues, ya tienen más de 30 años que fueron construidas y por una cuestión natural se tienen que ir rehabilitando. Es parte pues, de las condiciones que se tienen que revisar también en cuanto a infraestructura. Comentarles también que no se puede meter mano en algunas condiciones de infraestructura, porque propiamente se tiene que revisar primero en Infrejal. Han llegado varios programas y más el programa federal, y es de las condiciones que dicen los directores de las escuelas, porque si ellos pretenden hacer alguna adecuación, se tienen primero que estar informando a Infrejal y se les ha complicado a ellos poder hacer las adecuaciones necesarias en los diferentes planteles educativos, y se está trabajando también para tener un vínculo con Infrejal y que se puedan generar las licencias o los permisos correspondientes, que tengan que revisar las adecuaciones de infraestructura que están llevando a cabo. A lo mejor los recursos llegan, pero también por condición burocrática no se ha podido avanzar, y pues nosotros tenemos que ponerle el granito de arena que nos toca para que las cosas funcionen. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que están comentando las compañeras regidoras. Me sumo también que si esta información no solamente va a ser informativa, ¿qué más nos toca hacer? Y yo me sumo pues a la iniciativa de poder trabajar y generar alguna otra condición, de que podamos hacer las gestiones necesarias, ¿no? Para que la condición de seguridad, los regulados se está llevando a cabo. Desgraciadamente en las escuelas tampoco se les ha dado mantenimiento y parecen pues unas arboledas, no parecen escuelas. También hay que mencionar esa condición, que están enormes los árboles y en ocasiones no se tenía el equipo necesario, ¿no? Para poderlo trabajar. Ya la mayoría de escuelas no necesitan poda estética, necesitan poda de altura por el riesgo que representan los diferentes planteles educativos, y son las precisiones, ¿no? Que les puedo comentar que las escuelas que he revisado, que si van ustedes en épocas de frío parecen refrigeradores, si van en épocas de calor pues parecen hornos de microondas, por la propia estructura que tienen, que ya es muy antigua y que genera ese tipo de condición. El internet, por lo regular se tiene el 94%, como dice aquí el estudio que se llevó a cabo, pero es en malas condiciones. La totalidad de los planteles no recibe el internet al 100%, esa también es una realidad. Sí se tiene el internet, efectivamente, pero no llega a todas las aulas del plantel educativo. Es muy deficiente y en algunos lugares el internet de la CFE se puede
hay algunas escuelas que están en zonas regulares, los impostes tienen, cómo les ponen las luminarias, y ese también es un tema que se tiene que revisar. Las que lo tienen, hay que estar nosotros poniendo atención para que sea intervenido, pero las que no lo tienen, pues hay que buscar la forma de cómo se genera la postería para que se puedan poner las luminarias. Ese también es otro tema también que tenemos que revisar, que la mayoría de escuelas no tienen ni la certeza jurídica, porque fueron construidas en lugares irregulares y la Secretaría son de los pendientes que tienen, porque dice, no puedo construir en un lugar donde no tengo la certeza jurídica, y se está trabajando también. En algunos otros ya se terminó el comodato, se tiene que generar el comodato nuevamente, y pues son una serie de condiciones legales que se fueron dejando de lado, y pues ahora vamos a buscar la forma de cómo irlos empezando. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. Adelante, con su venia, presidente, muchísimas gracias, compañeras y compañeros regidores. Me sumo a las voces que aquí se vertieron de seguir impulsando la educación y que el municipio sea coadyuvante, responsable de las acciones y actividades que le corresponden, especialmente en el tema de servicios públicos municipales. Lo que yo he notado en las escuelas que he visitado es de que muchas veces comentan que sí pasa la basura, pero no de manera recurrente, y esa es la petición que se realiza por parte de los directivos de las diferentes escuelas. Al igual que lo comenta el profe Mario, las escuelas en el tema del arbolado muchas veces ya no se trata de un tema estético, sino que son ya intervenciones mayores que se dejaron pasar por mucho tiempo, que nunca se hicieron. Lo podemos platicar con los mismos directivos y ellos lo dicen. Si venían, podaban un poquito, pero nunca le cortaban lo que es la copa largo, y es lo que nos preocupa. Entonces, son cuestiones que nosotros debemos de fortalecer, en especial lo que son las áreas que se encuentran alrededor de las escuelas, que yo sí lo quiero comentar. Muchas de esta situación que hemos estado nosotros reportando o que vemos y que los mismos directivos nos comentan, muchas veces son cosas que ya se vienen arrastrando desde hace tiempo y que es una realidad. Nosotros como administración debemos de fortalecer ese vínculo que ya se está generando de las diferentes áreas por parte de la administración para poder resolver las condiciones de las escuelas, que las niñas y los niños tengan una mejor calidad de educación y sobre todo con nosotros también formar parte de esta estrategia. Creo que sí se debe de mejorar y buscar que ya no haya tanta burocracia por parte de la Secretaría de Educación, porque sí los mismos maestros nos lo comentaban, que mandaban y mandaban oficios, pero simplemente no se resolvían o material nunca llegaba, o les mandaban lo que querían. Al final no lo que la escuela necesitaba, sino lo que ellos mismos tenían ya programado, y pues esto obviamente perjudica el tema de la educación y la pronta respuesta por parte de las autoridades. Entonces sí creo que debe de mejorar mucho el tema de la burocracia en la DESE, que es la principal. Todos los compañeros lo decían, y yo también, que se debe de entender que hoy todos formamos parte de una estrategia en donde se busca apoyar a las juventudes desde abajo. ¿Por qué lo digo? Porque en algunas escuelas donde tuve la oportunidad de platicar, que seguimos recorriendo, por cierto, nos comentaban los directivos y los maestros que por parte de la Dirección de Educación de aquí del municipio se estaban realizando diferentes talleres, cursos para los maestros, y se les invitaba a todos que pudieran participar. Se le hablaba a todos los directores: oye, ¿sabes qué? Participa. Pero que les daban indicaciones de otros lados de no acudir, de no participar en las actividades que el municipio realizaba. ¿Y qué es lo que está pasando con esto? Pues lo único que sucede es que se perjudica a la juventud, que no se le permite a los maestros capacitarse y prepararse, y sobre todo buscar
Ahora también hay que decirlo. ¿Y por qué es también importante que esta estrategia sea de los 3 niveles del gobierno? Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, en especial, como ya lo comentaron aquí, apoyar a las escuelas en el tema de los servicios públicos, lograr que tengamos un servicio eficiente alrededor de las escuelas, que además aquí también se aprobó el programa de senderos seguros, y por parte también del gobierno de México, y aquí el profe Mayo no me va a dejar mentir, están implementando estos programas a la par por parte de la Secretaría de Gobernación, en este caso las brigadas por la paz, que además buscan terminar con lo que son los comités de paz, que estos van a ser entes en donde se van a trabajar los 3 niveles de gobierno para mejorar las condiciones no solamente de las escuelas, sino de literalmente toda la comunidad que se encuentre viviendo un momento de violencia fuerte, porque al igual como lo comentaba la compañera Regina, a mí me tocó pues ser la generación Calderón. A nosotros nos enseñaron que si escuchábamos ruido nos metiéramos debajo de las mesas, nos agachábamos. Yo creo que fuimos de las últimas generaciones que pudieron salir a la calle de manera tranquila, porque la verdad la violencia en ese momento estalló. Hoy tenemos unos índices de violencia que deben de preocupar, que se están atendiendo y que estamos trabajando en ello, pero que también hay que reconocer. El día de ayer vi unas estadísticas donde los municipios con mayores desapariciones son 3, es Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco. Y creo que sí es importante que lo veamos, porque este tema afecta literalmente a toda la zona metropolitana de nuestro estado, al igual, por supuesto, a Jalisco, que es el primer estado con desapariciones, y que por mucho tiempo se ocultaron y que se denunciaron en la administración anterior, que en Jalisco no se ¿cómo lo podría decir? No se actualizaban los datos de desapariciones en nuestro estado. Pero bueno, en el tema de la educación, pues estamos trabajando en ello. Como les comento, pues ya se está implementando esos programas, y sí es importante que todos estemos en coordinación, porque además, por ejemplo, por parte del gobierno de México ya se está iniciando la distribución de la beca Renta Cetina, que esta beca Renta Cetina va a impactar en 3 niveles de gobierno, que es primaria, secundaria y kinder. Ya iniciamos con la secundaria, ahorita se está distribuyendo en primaria, que son sexto, quinto y cuarto, a los que les está llegando el programa. Ya esos jóvenes que ya tienen el programa, una vez pasan a la secundaria, sin ningún trámite van a recibir el programa de la beca Renta Cetina, que ya es mayor recurso por el nivel en el que están estudiando. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, el gobierno de México está haciendo su parte. Ahora también pedimos que la DERCE nos apoye también a realizar su parte de dotar de materiales a las escuelas para poder realizar estas intervenciones, porque sí es sumamente importante que además también se les dote de manera pronta lo que los directivos han pedido desde tiempo, por ejemplo el tema de los pizarrones, el tema de las butacas, que es la DERCE quien tiene que entregar estos insumos, y que no solamente, como lo comentaron los maestros, estén mandando pantallas en algunas de ellas, porque no en todas, solamente algunas, pero que están otorgando ese material cuando en realidad es lo que necesitan las escuelas. O por ejemplo, en el tema de Jalisco Conecer, ya para terminar, también nos comentaron que en algunas escuelas ellos pidieron que se intervinieran algún área, por ejemplo los baños, pero el programa estaba planteado para un área que ya ellos mismos como directivos y por los mismos maestros habían intervenido, y los padres de familia habían intervenido un año antes, y que volvieron a intervenir en ese espacio, que era necesario, y que ellos lo que realmente necesitaban es que se arreglaran los baños. Entonces sí creo que lo primero es
porque no podemos quedar nada más en sabemos que las escuelas están en pésimas condiciones, si lo podemos decir así, porque es la mayoría, y necesitamos que nuestros niños, nuestros adolescentes tengan una educación digna, porque son, bien lo hemos dicho siempre, nuestro presente y nuestro futuro. Y pues vamos a ponernos de acuerdo para enseguida pues hagamos esta mesa de trabajo. De acuerdo. ¿De parte cuánto? Gracias, Regina. Adelante, Regina. A mí me gustaría intervenir un poco en lo que comenta el compañero Pepe en cuanto al tema de desaparecidos. Entender que estamos en la Comisión de Educación, pero también es importante porque muchos de los desaparecidos son juventudes y no se trata de únicamente dar los datos que favorecen o perjudican a otros colores. También hay que decir que San Pedro de Tlaquepaque, hasta el corte del INEGI, éramos el cuarto lugar por muy poco, o sea, por poco número éramos, ¿qué puedo decir? Menos de 50, somos el cuarto lugar, entonces no quiere decir que tampoco aquí pasa, que tampoco no sucede en San Pedro de Tlaquepaque. Y le sigue, no, de hecho sigue Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, luego Tonalá y luego El Salto. Pero son por muy poco, entonces también entendiendo que porque tenemos mayor nivel de población, no se trata de jugar con los datos, sino porque son municipios que por la densidad poblacional, pues así mismo se ve de esta manera. También hay que ver algo muy claro, que según el Registro Estatal de Personas Desaparecidas en Jalisco, con los datos al 10 de enero, en San Pedro de Tlaquepaque llevamos 10 personas desaparecidas, al 10 de enero. Hoy que estamos a 19 de enero, pues desconozco la cifra actualizada, pero pues es alarmante y es preocupante en donde estamos, sí, pero yo estoy hablando de por eso que dije, está Tonalá, en este momento no es una dinámica de diálogo, estamos tratando un asunto muy particular de la Comisión de Edilicia de Educación, hay un orden del día especificado y estamos no en el punto de asuntos generales, sino estamos en el asunto de retroalimentación de la presentación del informe. Yo tuve a bien ceder el uso de la voz porque no me gusta justamente restringir este derecho político que cualquier persona tiene, más nosotros como servidores públicos. Sin embargo, sí quiero que vayamos acotando los puntos o la información que va enfocada a este punto de orden en el que vamos. Yo considerar presidente de la comisión que es importante que se haga esta intervención, que también tiene que ver con la educación y todo emana de la educación. También yo no estoy dispuesta en ningún espacio a permitir que ese tipo de información se manipule o se juegue. Y lo aclaré en mi punto, iba a ser muy breve. Únicamente decir que esto a causa de algo que también se expuso, que es el tema de la seguridad. Y la seguridad es de todas y de todos y tiene que ver con la educación, con todos y cada uno de ellos, porque también entender, hay una falta de estrategias y de políticas públicas por parte del gobierno federal. Es cuatro. Les hablo del quinto punto del orden del día que corresponde a asuntos generales. Les pregunto a los asistentes si tienen algo que una sola intervención para este punto. Nada más comentarles que tenemos ahí una situación del personal del Teocaca, y no más de San Miguel. Hay personal ahorita de la DES, hay un dictamen de protección civil que dice que no puede recibirse clases. Esta gente de la DES, el área de planeación, quieren tumbar nada más el techo que tiene ahí en la entrada para que se siga llevando las clases. Esa escuela tiene daño perimetral, tiene daño estructural. Hay un dictamen de protección civil estatal, hay un dictamen de protección municipal y por la DES no está haciendo lo que corresponde, lo que compete en esa área. Ya se le informó al subsecretario de Educación Básica, se le informó al secretario para que tome cartas en el asunto y pues sí, los padres de familia y los maestros tienen una preocupación en esa escuela. Lo que decían ustedes aquí hace unos momentos, vamos a coordinarnos, vamos a ponernos en coordinación, porque lo que está en riesgo son las niñas y los niños de San Pedro de Tlaquepaque. Si dejo yo enfatizo que esa escuela tiene que ser intervenida en su totalidad y que no solamente lleguen que quieran quitar pedazos o áreas que se vayan a derribar. La escuela tiene daño perimetral a las dos entradas, tiene un socavón, tiene daño estructural y pues hace falta que haya una compactación
las 10 horas con 37 minutos del día 19